En estas elecciones tú eliges blanco, negro. ¿Qué pasa? ¿Tienes dudas? ¿No lo tienes claro? En Rincón Político debatiremos quiénes pueden ser los más fuertes, los que luchan, los que mirarán por nuestro bienestar, por nuestros intereses. Muchos son los pueblos y barrios que se sienten abandonados. Nosotros preguntamos, usted nos aclara el sistema. Esta vez que no te la cuelen. Lo que ayer fue una llama, en el futuro te puedes quemar. Rincón Político. Bueno, pues seguimos un viernes más aquí en nuestro programa, en esta zona del charco de Sanguiney, en la terraza del Moé, donde realizamos pues todos los jueves y viernes ese programa que llevamos a ustedes y a través del cual pues queremos dar a conocer no solo la cuestión política, sino todo lo deportivo, musical y hasta hablar un poco de historia. Y para ello nos vamos a acercar a la antigua capital de nuestra isla de Lanzarote, la Real Villa de Teguise, para hablar con su cronista oficial, don Francisco Hernández. Buenos días, caballero. Hola, buenos días, buenos días. Oiga, Francisco, lleva usted prácticamente toda una vida dedicado pues a preservar la historia para conocer y entender de alguna manera la identidad de Teguise y de nuestra isla de Lanzarote. Bueno, toda la vida, casi toda la vida, sí, verdad. Ayer estábamos comentando, hicimos una reunión de teatro de aficionados y sí, en el teatro por lo menos llevamos 63 años haciendo teatro de aficionados hasta la actualidad. Y en cuanto a la cultura también, sobre todo en nuestra relación con teatro, porque iniciamos nuestros pinitos teatrales de la mano de las hermanas Manuela y Esperanza Espinal. Y allí fue donde tomamos interés por las costumbres, las tradiciones, primero de nuestro pueblo y después de nuestra isla en general. Yo supongo, Paco, que tú has llevado pues toda tu vida en tu corazón y en las venas lo que es el sentimiento, ese amor especial por el municipio de Teguise, ¿no? Sí, iniciamos por las costumbres y tradiciones que veíamos aquí, sobre todo a través de la consulta de los documentos que se conservan en el archivo, ¿no? Ahí empezamos a descubrir la danza de los diablos, que al principio por la idea que yo tenía, y que yo tenía y leí toda la gente aquí de Teguise, era que los diablos pues nacieron para correr detrás de los chiquillos, ¿no? Pero después de esta lectura y a través de intercambio con otros historiadores, sobre todo de Hispanoamérica, pues vimos como los diablos nacieron en aquella fiesta de Corpus, haciendo una danza, tipo de baile, y luego incluso con la danza de la espada también interpretaron en la fiesta de Corpus allá en 1580 y pico. ¿Y cómo nació tu afición por el mundo de la historia? Pues nació más por curiosidad que por otra cosa. Y era que una vez que iba leyendo, a mí me gustaba mucho leer la historia desde pequeño. Yo recuerdo que al principio empezábamos a leer en las revistas, la famosa revista que localizábamos sobre todo en la casa de Espínola y en la de Gonzalo Jiménez. Y ahí empezó nuestra curiosidad por la cultura, las tradiciones de otros sitios y luego después pues, indagando aquí. Pues, cuando íbamos a la escuela no sabíamos todos los ríos de España, después no sabíamos cómo se llamaba la montañita que teníamos al lado. Y esa curiosidad me dio, digamos, a estudiar primero esto. De lo otro ya por necesidad habrá que aprenderse, pero no por obligación. ¿Cuántos años, yo digo meses, días y horas, llevas pues de alguna manera recopilando, recuperando toda esa parte de la historia de no solo de Teguise, sino de nuestra isla? Bueno, ya empezamos sobre todo de una forma, yo digo un poco más comprometida, de los años 76 y 77, ya empezamos, incluso recuerdo el otro día mirando unos artículos que habíamos publicado en el Eco de Canarias, protestando por la dejadez de las entonces autoridades en la fiesta del Carmen, que no se le daba participación a los que éramos jóvenes, sino
sino siempre haciendo con los mismos moldes que se venían haciendo antiguamente, ¿no? Y después relacionadas con el teatro, con la música, con la cultura y con todo eso. ¿Y existe en nuestra isla, Paco, toda la documentación que se precisa para recuperar perfectamente la historia de esta isla? Sí, yo siempre lo digo, nadie está en posesión de la verdad, ni uno lo que se sabe todo. Digo porque siempre se va descubriendo algo. Nosotros empezamos, claro, con los documentos que teníamos aquí en el ayuntamiento y que terminábamos más que nada cuando ya no podíamos, no sabíamos, ¿no? Que no podíamos leer los textos, sobre todo los del siglo XVII que habían las actas aquí. Pero una vez que contactamos con las dos universidades, que se hicieron las transcripciones, que logramos que por fin los protocolos notariales de Lanzarote se tuviera aquí en principio en Teguise una copia. Los protocolos estaban en Las Palmas a partir de 1618 a 1850, y ahí se recoge todos los testamentos, las ventas, toda la vicisitud de relación con la administración de toda la isla, ¿no? Que era la capital y la documentación que se nos venía. Pues la lectura de todo de ese legado, más de 450 y pico mil páginas, a lo largo de un manojito de años, nos motivó también, aparte de conocer las costumbres y tradiciones, trabajar sobre la genealogía, conocer la familia. Y hoy no presumimos del banco de datos, porque me imagino que habrá mucho banco de datos genealógicos en la isla y en las islas, pero por lo menos al día de hoy yo creo que es uno de los bancos de datos que más trabaja con Hispanoamérica. Nosotros recibimos al mes entre 20 y a veces más correos de gente, de descendientes de los que se fueron, de nuestros inmigrantes, pues rescatando y tratando de buscar sus raíces. Ahora, antiguamente por curiosidad, por amor propio, y ahora por necesidad, porque si se demuestra que son descendientes de canarios, pues tienen las ayudas que da el gobierno canario y el español a nuestros inmigrantes, los descendientes de nuestros inmigrantes. Sí. ¿Y existe documentación, patrimonio nuestro por ahí, por el exterior? Sí, claro. Una de las mejores acciones que se ha hecho desde el archivo histórico de Teguise es primero contratar a profesores de las dos universidades, pero especialmente los de Las Palmas, y a través últimamente del historiador Víctor Bello, para ir a los archivos de la península. Yo tuve la oportunidad de acompañar a algunos de los viajes en el archivo de India, y allí rescatar toda aquella documentación anterior, sobre todo a 1618, ya que la anterior la quemaron los moros con tanto saqueo que hicieron en nuestra isla, y ir rescatando poco a poco del archivo de Simancas, del archivo de Indias, del archivo de Toledo, de diversos archivos donde se conserva documentación anterior a esta fecha, ¿no? Y hemos logrado una que se van colgando después en la página de la página web del archivo, y la gente tiene opción de leer documentos relacionados con nuestra isla anterior a 1618. Es una labor que no se ha terminado porque todavía quedan por ahí archivos por visitar y consultar, pero por lo menos tenemos una base de datos que nos da una idea de cómo era la población, cuáles eran las costumbres, cuáles eran las tradiciones de Lanzarote anterior a esas últimas actas que se conservan, que son las de 1618. ¿Y cuántos años puede tener de existencia, más o menos, el municipio de Teguise? Bueno, eso nos han preguntado mucho. Nosotros celebramos en el 2018 los 600 años de historia, porque fue en 1418 cuando Macío de Betagún se hizo cargo, el gobierno se lo vendió y fue él al portugués para que lo nombrara administrador de Lanzarote. La creación ya de Teguise, porque sí tenemos noticias a través, sobre todo, del libro que se llama Las Pesquisas de Cabito, donde aparece la residencia de Macío en la villa de Teguise, ¿no? Y entonces tomamos como inicio de ciudades de nuestra isla esa, la de 1418, el 15 de noviembre de 1418, y por eso el 15 de noviembre de 2018 celebramos los 600 años de historia, ¿no? Y celebramos los actos que se hicieron aquí en nuestra isla, pero y al mismo tiempo estuvimos en Uruguay reuniéndonos allí con todos los canarios para explicarles el motivo de los 600 años de historia,
De ahí nos pidieron también por datos del Banco de Genealogía, se establecieron sobre todo en Uruguay porque allí estuvo el doctor Alfonso Espino, que se considera allí un héroe nacional. Luego estuvimos en Bruselas, donde Leandro Perdomo desarrolló una labor importante, sobre todo con la edición de la revista Volcán, la primera revista Volcán dedicada a los inmigrantes de Canarias en general, pero especialmente los de Lanzarote, ¿no? Luego después en Berlín, donde estuvimos investigando, dando a conocer la figura de Clavijo y Fajardo, está relacionada con esa zona. Y luego después en las otras islas, estuvimos en La Palma, en Tenerife también, en una charla. Y yo creo que no quisiéramos una cosa muy importante, pero por lo menos pusimos en valor el papel que jugó Teguise desde su inicio, porque aquí, por ser la primera isla conquistada, el sistema de gobierno de aquí sirvió de modelo para cuando los inmigrantes cuando iban a América, pues ahí se estableció el modelo que se tenía aquí en Teguise. El hecho que, por ejemplo, San Antonio de Texas fuera fundado por aquellas 14 familias lanzaroteñas, que el primer alcalde que sí vivía en San Bartolomé, pero era miembro del Cabildo de Teguise, establecido aquí, es lo que ha hecho que antes de la epidemia, pues vinieran aquí a Teguise más de 100 al año, más de 100 ciudadanos de San Antonio de Texas, para buscar los testamentos que hicieron aquellas familias antes de ir allá, ¿no? Y los veías tú ahí llorando, viendo el texto, la copia de los testamentos. Visitaban la iglesia y les parecía mentira que ahí se bautizaran sus ancestros antes de 1730, o cuando fueron para allá, ¿no? Y pues así está uno entretenido. Por lo menos tratamos de ayudar a todas aquellas personas. Sí, a lo largo de esto hemos contestado más de una persona que el otro día estuvimos mirando ahí, unas 470 y pico cartas antiguamente y correo electrónico en la actualidad, sobre todo para Hispanoamérica, Uruguay, Paraguay, Cuba, Venezuela, hasta Brasil, que hay muchas familias descendientes pues, de Muñique, de los León de Muñique, que el barco los llevaba para Centroamérica, pero el temporal los mandó para Brasil, a Santa Catarina, y ahí se quedaron viviendo, y hay unas 40 y pico familias lanzaroteñas, ¿no? Y podríamos decir que los primeros habitantes de ese municipio de Teguise pudieron ser los propios nativos. Eso es difícil, ¿no? Claro, uno empieza a decir, sí, cuando vinieron, estaban aquí, es verdad que aquí vivían residentes los se llamaban aborígenes, aquella gran aldea, cuyos cimientos están entre la falda del castillo y la zona central, sobre todo la zona aquella del convento de San Francisco, que vivían aquí los aborígenes, sí, que si se demuestra y se confirma desde que de 1312, porque así aparece el mapa de Lanzarote, en un portulano, aparece ya la isla registrada con ese nombre. Allí había que todos fueran aborígenes, no, pero lo que sí está claro es que cuando Mació se casó con la princesa Teguise, era hija del rey lanzaroteño, del rey aborigen, ¿no? Entonces era una mezcla. Es verdad que de alguna manera Lanzarote es la isla que más mezcolanza ha tenido, sobre todo porque con la cantidad de invasiones que tuvo y la gente que se quedaba aquí, primero los normandos, luego los andaluces, los sevillanos, eso ha influido de alguna manera en las propias costumbres y tradiciones que mantenemos en la actualidad, ¿no? Nosotros no decimos que tenemos unas tradiciones puras y vírgenes heredadas de los antiguos lanzaroteños, no, pero sí enriquecidas con toda la aportación cultural que llegó después de aquí a Lanzarote. ¿Cuántos nombres distintos ha podido tener Teguise a lo largo de su historia? Bueno, algunos historiadores citan que si Acatife era Recife era el propio Teguise, pero lo que sí está claro es que el nombre antiguo que tuvo Teguise es la Gran Aldea, porque así aparecía pues en algunos notas y la Gran Aldea, e incluso después del matrimonio de Mació con Teguise, se seguía llamando en algún documento la Gran Aldea, hasta que después pues Yaca se quiso que su nombre fuera Teguise, pues dedica por la atención a su esposa, pero aparece el nombre, por lo menos la Gran Aldea que está demostrado. ¿Y tiene Teguise muchos hijos relevantes a lo largo de la historia? Claro que sí, aunque no fueran muy relevantes, como tienen mucha historia, pues algunos se la tienen con un poquito de cabeza, y sí, claro que sí, tenemos a Alfonso Espínola, tenemos a Clavijo y Fajardo, tenemos a Ángel Guerra, José Betancor, Ángel Guerra, con la cantidad de
el que hizo el papel importante que hizo fue diputado durante unas 4 o 5 opciones, ¿no? Claro que tiene hijos, el propio Leandro Perdomo. Nosotros incluso estamos redactando, que posiblemente dentro de un par de meses lo haremos público. Yo no diría hijos 3 o 4, sino diría aquellas personas o personajes que tuvieron un papel importante en el desarrollo cultural, político y religioso de aquí. Don José Fajardo Morales, que estuvo aquí 40 años, que potenció el fútbol, potenció el teatro, la hermana Manuela y Esperanza Espínola, los directores de los propios ranchos de Pascua, que gracias a un último trabajo publicado por Maximiano Tapero, el tal valor, le pone el justo valor a nuestros ranchos, ¿no? Porque siempre sé lo de las Palmas de Tenerife, ellos, por más cuando, por ejemplo, cuando le dieron la medalla de oro a los ranchos, ellos se sumaron, no diferenciaron ranchos de ánimas ni ranchos de paz, porque lo de todos los ranchos son los ranchos de ánimas. Pero en ese momento se le dio la medalla a los 12 ranchos reconocidos, 7 de Lanzarote y uno de Fuerteventura y los restos de Las Palmas. Ahora que se quiere declarar patrimonio inmaterial el rancho de Pascua de toda Canarias, pues lo de Las Palmas dice que hay que separarlos porque ellos son de ánima y que no quieren reunirse con este reconocimiento a los ranchos de Lanzarote, ¿no? Eso de vivir en una islita pequeñita también tiene sus problemas. Sí. ¿Qué significa para Teguise Lanzarote de Marocero? Bueno, alrededor de esta figura hay mucha polémica, ¿no? Unos dicen que sí, que es verdad que el Lanzarote Marocero fue el primer europeo que llegó por aquí, tal y cual. Otros dicen, incluso hay diferencia entre la fecha, unos ponen sí 1302, 1319. Hay no está muy aquello, pero no quepa duda de que algún papel tuvo que desempeñar y todos los trabajos se han publicado. Hay una comisión que está trabajando para celebrar en algún momento la importancia del Marocero aquí en Lanzarote, ¿no? Se han sumado los cabildos y otros organismos. El papel que, por ejemplo, los cronistas oficiales, nosotros pertenecemos a la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias y estamos a su vez integrados en la Junta Nacional de Cronistas, ¿no? Pues a través de estos cronistas también nos han ayudado a conocer la historia de Lanzarote y de Teguise en particular, porque ellos le hemos consultado para que en los distintos municipios a los que ellos pertenecen, pues que toda aquella documentación que haya tenido relación con Lanzarote nos la hagan llegar, y nosotros desde aquí también le hemos mandado documentación, por ejemplo, de La Palma, a Fuerteventura, a muchos pueblos, porque hubo un momento en que el partido judicial de Teguise recogía algunos municipios de Fuerteventura, pues hemos hecho también ese intercambio, documentación. Y el papel importante, y yo creo que el valor que apenas se le da a los cronistas en Lanzarote, ahora no quedamos sino dos, Antonio Lorenzo y los demás, unos han fallecido y otros ayuntamientos que todavía lo han nombrado. Y lo digo que los cronistas, que no es como otro político, porque no les cuesta nada. Nosotros no recibimos sueldo de ningún organismo, ¿no? Por eso suelen nombrar cronista a una persona que está jubilada, como en este caso mío. No porque estemos jubilados, sino porque alguna cosita habremos hecho, pero que digo que no les cuesta nada, y una persona es un valedor del propio municipio para conocer, para informar, sobre todo para ayudar a la juventud a conocer la historia de cada uno, ¿no? Pero esperemos que poco a poco los ayuntamientos vayan nombrando un cronista oficial. ¿Tú crees que en tu municipio, por ejemplo, hay cantera que pueda seguir con el trabajo que tú estás realizando? Yo creo que sí, yo creo que nadie es imprescindible, siempre habrá alguno, aunque yo es verdad que le he recalcado al ayuntamiento de que, por ejemplo, a los estudiantes en el verano, pues que le den una ayuda económica para que puedan hacer el verano y meterlos ahí. Claro, no es una cosa que guste mucho, nos atrae estar con papeles viejitos y estar manejando documentación y encerrado allí como si fuera un claustro en un convento. No es muy apetecible, pero yo creo que sí, que siempre está. O sea, nadie es imprescindible, siempre saldrá alguien por ahí que les guste y que continúe con la labor que a lo largo de más de 70 años se ha aplicado para. ¿Y es muy grande el archivo histórico que tiene Teguise? El archivo histórico tiene la documentación más antigua de la isla,
Por eso era por la capital y de ahí se conserva. No tiene toda la que debía de tener, puesto unos con los saqueos de Moro, otros porque se han desaparecido los libros, pero sí es grande, aunque yo el archivo que lleva la compañera María Dolores Rodríguez Armas, que es un baluarte en la cultura de Teguise porque se ha preocupado, ha sido la que ha movido estos intercambios, la que ha insistido al ayuntamiento para contratar estos profesores universitarios y recorrer los archivos de toda Europa, sobre todo en la península, para rescatar la documentación de nuestra isla en general, no de Teguise, sino de la isla en general, toda aquella documentación que anterior a esa fecha que se conservan los libros originales, pues gracias a esta labor podemos tener aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Y has escrito algún libro, Paco? No, sí, no, yo he escrito, yo estaba comentando unos ingenieros que hicieran un pequeño currículum y mirando allí, y he pronunciado en Lanzarote 46 pregones de fiesta. ¿46 pregones? Sí, 46, y le he dicho que no más porque algunos sitios ha ido otra vez. Por ejemplo, a la democracia recién, por la fiesta de San Pedro fui 2 veces, y ya le dije que no iba más porque le iba a decir, una vez que le aporta los datos históricos, no te puedes estar inventando cosas porque claro. Pero sí dije, bueno, he sido pregonero de los dolores, de las nieves, del carnaval de Arrecife, de San Isidro Nuga, de la Caleta, de los valles, del Mojón, de la Graciosa. Y entonces hemos escrito algunas pequeñas reseñas en lo que llamamos difusión cultural, que es un pequeño resumen sobre las primeras familias que habitaron cada pueblo y aquellos datos históricos. El libro más importante de los 15 que hemos escrito es el de Hambrunas y Epidemias de Lanzarote, es un libro de 300 y pico páginas, que lo he escrito con la compañera María Dolores Rodríguez, donde se coge pues toda la historia de la sanidad, de las epidemias, de las costumbres, de las fatigas que sufrió nuestra isla a lo largo de su historia. La historia de los hospitales, el primer hospital cerca de la Veracruz, luego el hospital de Calderón, el hospital general, las primeras instituciones, las primeras escuelas, los primeros médicos, están recogidos en ese libro que recuerdo que el don Rogelio, para descanse, cuando le llevamos, que se recogía la historia de la farmacia también, entonces él nos dijo, no, yo quiero regalarle a todos, y entonces le dijimos que se hizo una edición pequeña, parece que fue 500 libros, y compró 200 para regalárselo a los y nos quedamos sin libros. Bien, es verdad que el rancho de Texas, el rancho Texas aquí en Lanzarote, como también citábamos a los parientes del dueño, pues hizo una edición digital y se puede consultar, se llama Hambrunas, Epidemia de Lanzarote, que buscándolo allí se puede consultar cualquier libro, se puede bajar y está a disposición de todo el mundo gracias al rancho Texas en este caso. Oiga, en la actualidad, debido pues a la densidad poblacional que tiene Teguise, se le puede denominar como ciudad, es decir, la Real Ciudad de Teguise, ¿no? No, ya que no tuviera densidad ni aquello, el título de Teguise no se lo podemos quitar. Nos han quitado otras cosas, nos quitaron el muelle de los mármoles, nos quitaron muchas cosas. Pero por ahí. Sí, yo escucho siempre la Real Villa de Teguise, pero sí, ese es el título. Sí, no escucho ciudad por ningún lado. No, o sea, sí, lo que ciudad, aparte solo digo, la real y muy noble, histórica villa de Teguise de la Arcana en San Miguel. El título casi más grande que el pueblo, pero ese es un título que se conserva y que lo tenemos desde muy antiguo. ¿Y cuándo surge ese nombramiento? Bueno, el capital una vez fue considerada capital hasta 1800, hay otro historiador que le pone, primero fueron llevándose todo, primero se llevaron el batallón, luego el juzgado, luego no sé qué, y cuando ya estamos peladitos de todo, pues fue a partir de 1852, hasta esa fecha era capital como capital, pero el título está desde que se fue ya y se quedó Teguise como capital cultural, histórica, política y religiosa, no solo de la isla, sino de aquí se inició el resto de la conquista de las otras islas. Luego desde aquí, desde Teguise en aquel entonces, se inició el resto de las conquistas de Fuerteventura, La Gomera, Hierro, La Algeciras, de Llorillo, hasta que en 1492 pues ya pasamos a depender de la corona, junto con las Islas Realengas. ¿Y por qué se interesó usted por conocer la historia de los diabletes? ¿Qué le llamó la atención? Pues precisamente me llamó la atención un poco una cosa que desde pequeñito nos asustábamos, nosotros sabíamos que era carnaval, no porque no estuviéramos mirando para el almanaque, sino por la oreja pendiente ahí cuando sentíamos las esquilas por las calles de Teguise, ¿no? Digo, ya es carnaval. Y entonces el hecho de trabajar con ella,
de investigar, y nos dio por leer a las actas, los legados antiguos del antiguo Cabildo de Lanzarote, y las primeras referencias que vimos allí, a los que danzaron, a los diablos que danzaron, y eso nos motivó a seguir trabajando. Claro, como aquí no teníamos documentación, sino a partir de 1618, escribimos, me acuerdo que hace 40 y pico años, a San Francisco de Llares, donde los diablos siguen saliendo allí, y entonces vimos el encuentro que hacían los franciscanos, que fue lo que propiciaron la fiesta de Corpus, tanto aquí como allá. Dice que cuando llegaron aquí a Teguise, pues aquí el animal por excelencia era el macho cabrío, por eso los danzantes llevaban la careta de macho cabrío cubierto de pieles, ¿no? Pues viene San Francisco de Llares, los indios, ahí lo que habían era mucha vaca, pues la careta era de vaca. Cuando nuestros emigrantes fueron para allá y vieron la careta de los diablos allá en San Francisco de Llares, o los ñáñegos de Cuba, o en otros sitios por ahí, dijeron, pues cuando volvemos a Lanzarote, y así lo hizo la familia Espínola cuando vino para acá, lo que hizo modificó un poco la careta del diablete, y conservó la lengua y los cuernos del macho cabrío, pero el contorno físico es el de un buey. A decir de Elfidio Alonso, dice que esta careta de los diablos de Teguise es la careta más importante por su historia, por su tradición, por lo que significa en el folclore, incluso en la historia etnográfica de Canarias, una de las más importantes, la verdad, así lo clasifica Elfidio Alonso. Oiga, ¿por qué su interés por los ranchos de Pascua y por los conventos y las iglesias? Bueno, hubo una época que no había televisión, entonces lo único que había muchas fiestas religiosas, y en base a mirar para las imágenes nos dio curiosidad por conocer la historia no solo de las imágenes, sino de quién las había donado, y lo del rancho, porque es una cosa que vivimos desde pequeño, ¿no? O sea, yo siempre lo digo y la gente dice, pues tú eres de la villa. No, escuchar el rancho de Pascua dentro de la iglesia le da una escalofrío a uno, sea de la villa, sea donde sea. O sea, la voz roncoya con la que canta, ese ritmo repetitivo, monótono que tiene, lo hacen único y sustituible. Yo creo que eso a cualquier persona sensible le da interés por conocer escuchar el rancho de Pascua es una bendición de que tuvimos de pequeño y que ahora cada vez está más formado. O sea, es una asociación cultural que se mantiene porque ha incorporado juventud con gente que sabe de música. Y estamos orgullosos de una de sus tradiciones más importantes. Y como nos decía usted al principio, usted es un amante de teatro. Desde hace, como dice, poco más o menos 60 años. 63 años. 63 años. ¿Cuántas obras de teatro has hecho, Paco? Con unas 140 y pico. No digo que no son muchas para los años, porque tampoco es que, porque aparte de eso que uno tiene la casa media durilla y le cuesta aprenderse ya los papeles y cosas de esas, pero seguimos trabajando, ¿no? Porque nosotros hacemos la representación anual, que es la que hacemos en la fiesta del Carmen, y desde la fiesta del Carmen tenemos noticias recogidas desde 1825, y esa fecha es importante para la historia del teatro, no solo de Teguise, sino de Lanzarote y de Canarias, porque en esa fecha se adaptó la antigua ermita del Espíritu Santo en edificio público para teatro, antes que Pedregardó y antes que todos esos teatros de las otras islas para allá. Es el tercero de Canarias en antigüedad, pero a solo 2 años el primero, que es el Puerto de la Cruz, 1823, y Cos de los Vinos, 1824, Teguise, 1825. Edificio para teatro público. De esa época hay representaciones en la fiesta del Carmen y teatro que se ha mantenido hasta la actualidad. ¿Y ustedes hacen representaciones fuera del municipio? Sí, no, fuera del municipio, sí, hemos hecho, hemos hecho un día en Aría, hemos ido muchas veces, en Bartolomé, hemos estado en varios municipios, incluso desde que estaba funcionando aquel plan cultural de la Mancomunidad de Cabildo, nos cogieron a varios grupos de Lanzarote y de otras islas, y se hizo una tournée, estuvimos en Las Palmas haciendo representación, pero también hemos estado en La Palma, en Tenerife y en varios sitios haciendo representaciones como aficionado, no como profesional. Fíjate, usted, independiente de ese mundillo de la historia, también ha hecho sus pinillos dentro del mundo del deporte y de la política, ¿no?
Bueno, la política era que en las primeras elecciones democráticas, todo aquel que estaba metido en alguna asociación o algo así, pues este va político. Yo en aquel entonces era presidente de la sociedad de Teguise y dijeron que por qué no formábamos algo y nos integramos en el Partido Socialista, pero siempre le dijimos independiente. Entonces la lista completa, salvo uno, pero los demás todos éramos independientes en esas primeras elecciones. Y luego después en el deporte yo estuve jugando en el Club Deportivo Teguise, como toda la juventud de Teguise, porque no había otra actividad, uno tenía o que jugar al fútbol o tirarse por la maleta arriba de un saco para arrastrarse por allí. Pero bueno, nos dio por el fútbol y hasta que después cuando era portero y me metía más goles con Roquillo, me dijeron que me dedicara a otra cosa. Y me dediqué a correr, a correr. Y entonces estuvimos participando en los 5 coros. Ganamos 4 coros a nivel de Lanzarote. Y me quiso fichar por el Club de Atletismo de Las Palmas, porque ganamos, en la primera carrera que se hizo en el estadio, y aquello era arena negra, todo el mundo vinieron de Las Palmas, era una carrera a nivel regional, y venían de Tenerife y de Las Palmas, y traían, me acuerdo, unos zapatos con los clavos que se enterraban en corrigamento. Y a mí, claro, yo no tenía, porque en casa que tenía para ponerme una alpargata, y nos pusimos una alpargata. Cuando vivimos por la 8 Huerta, la alpargata salió volando del calor de la arena. Y me quedé con la solapa blanca por arriba y te mide descalzo. Pero llegué el segundo. Está bien. Oiga, y hablando usted de la sociedad, de esas sociedades de Teguise, que yo llegué a conocer y bailar alguna vez ahí, ¿cuántos años tiene la sociedad? Bueno, el 31 de diciembre de 1968 abrimos la sociedad que se le compró a la familia de don Salvador Jiménez. En esa época era presidente don Alfonso González Aparicio, que hace unos días estuvo aquí la señora, por cierto, era el médico, Juan Carlos. Y compramos ahí, y el primer baile que se hizo ahí fue ese, 31 de diciembre de 1968. Y desde esa época venía los bailes. Antiguamente se hacían los bailes arriba en el teatro, donde también se empezó el primer cine mudo, que me acuerdo hasta de pequeñito, se pagaba una peseta por la entrada al cine, en el cine mudo. Luego después ya era sonoro, que era don Paco y Sansáez, que ponían las películas. ¿No? Ahí se hacían unos grandes bailes de fin de año, y me acuerdo que eso se ponía a reventar Sí, ¿no? de gente, ¿no? Sí, no, los años fue tanto en la sociedad, pero después que se montó la carpa, los bailes de fin de año de Teguise eran tan importantes como los de San Bartolomé, que también jugaron un papel importante en la vida social de nuestra isla. ¿Y sigue ahora activa la sociedad? Ya no, que ahí van las mujeres, como la mayoría de los centros. La mayor actividad que tienen es las mujeres jugando a la lotería, por ir en la villa poco, en los campos se ve alguna mesita ocupada por hombres y eso, pero no, antiguamente se iba allí, me recuerdo a jugar en vista, a jugar en los campos de bola. La villa no, porque no tiene cancha de bola. Pues Paco, la verdad que ha sido un placer haber hablado contigo un poco de historia. Volveremos a hablar esta tarde en la radio en directo para toda la isla, para que también a través de ese programa en directo, pues toda la audiencia que nos escucha pueda escuchar un poco también esta biografía de tu labor, de tu trabajo como cronista oficial de ese municipio de Teguise. Esto ya, la entrevista de este momento empezará a correr en breve por todas las redes sociales y ahí quedará plasmada para siempre de tu labor como cronista oficial. Gracias a ti por difundir la labor y gracias por dar a conocer. No, porque lo que uno hace no es importante es que los demás te valoren y lo sepan aprovechar, eso creo yo. Sí, eso es bonito, que la gente, estos detalles históricos, esos recortes históricos que tú has dicho, a la gente le gusta muchísimo, además escucharlo y tener que vivirlo, porque muchos de ellos pues prácticamente lo volverán a recordar que lo tenía en el olvido. Es interesante que la historia nunca se olvide y que alguien la tenga ahí conservada para ver si llega a alguno más que siga haciendo tu misma labor de conservar la historia de nuestra isla para siempre. Paco, muchísimas gracias y buenos días.
Vale, buenos días, gracias a ustedes, gracias. Gracias. En estas elecciones tú eliges blanco, negro. ¿Qué pasa? ¿Tienes dudas? ¿No lo tienes claro? En Rincón Político debatiremos quiénes pueden ser los más fuertes, los que luchan, los que mirarán por nuestro bienestar, por nuestros intereses. Muchos son los pueblos y barrios que se sienten abandonados. Nosotros preguntamos, usted nos aclara el sistema. Esta vez que no te la cuelen. Lo que ayer fue una llama, en el futuro te puedes quemar. Rincón Político. Moet Arrecife. Ven y disfruta porque Moet es diferente. Restaurante, lounge, bar, cóctel, tapas. Un lugar el cual tienes que visitar. Moet Arrecife. Te ofrece en estas fechas un menú ejemplar. El amigo Tito te sorprenderá con su calidad-precio. Estamos en el Charco de San Ginés. Haz tu reserva en el teléfono 660 62 04 36. Recuerda, en estas fechas, Moet Arrecife.